Hola gente, no he subido las otras historias porque mi dispositivo se descompuso y me está dando trabajo recuperar los archivos. Lleve las cosas con un técnico y probablemente la próxima semana pueda retomar las historias. Mientras al menos alguien siga a la historia, la seguiré subiendo. Ahora dejo aquí una historia nueva que creé en estas semanas. Los personajes en esta historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Naruto en Nageki no Budei. La alma en pena. Capítulo 1. Maestro del clan, llegué tarde, genial, bueno, fue culpa de ese maldito sueño. Un joven con capucha observó a una gran fila, estaban esperando para entrar a un establecimiento grande hecho de muros robustos. Esta era la capital, habían muchos edificios así, era la era dorada de los cazadores, personas increíbles que estaban dispuestos a arriesgar su vida para obtener fama, riquezas y tesoros. Hace unos 5 años llegué a la capital, pero realmente no ha cambiado mucho, supongo que lo mayormente extraño que ahora era más conocido que en ese momento. Mientras el chico caminaba lentamente en la fila, una mujer joven se giró para mirarlo, él hizo lo mayormente posible para ignorarla pero no funcionó. Escuchó su gran historia, aparentemente era una cazadora de nivel 3, eso fue bastante decente, pero para ser la capital era simplemente L promedio. Después de todos los niveles solo fueron dados por la asociación en base a sus logros. No quería decir que un rango 3 fuera precisamente más fuerte que un rango 2. Ella siguió hablando, terminando jalando la atención de otro hombre, era un rango 4. Pasaron de presumir de sus aptitudes a tratar de luchar entre ellos. Habían unas reglas simples en la asociación, si las toman a un civil, serán castigados dependiendo del daño, pero si es entre cazadores simplemente se golpearán. Dejen de pelear o los golpearé y los lanzaré fuera de la fila. Uno de los integrantes de un clan salió a reprenderlos haciendo que ambos sonrieran nerviosamente. Terminaron entrando sin muchos disturbios, aún así la mujer Rudra no se apartó de él, incluso cuando él fue demasiado malo con ella. Se sintió un poco mal y por eso decidió hablar un poco. Supongo que como eres nueva en la capital, no entiendes muy bien lo que está sucediendo hoy. La chica asintió tímidamente. Bueno, hoy se está llevando a cabo un reclutamiento habitual de uno de los grupos más sobresalientes de este clan, como sabrás el clan es llamado Primeros Pasos. La chica asintió varias veces de forma enérgica, haciendo que sus 2 montañas delanteras rebotaran. Bueno, hay una regla simple en este lugar, mientras más atrás esté el grupo, mayor rango tiene. La chica asintió una vez más. Hay varios grupos que también aceptan a reclutas, pero ves a ese rubio apuesto, ese es Ark, líder del grupo más sobresaliente que está aquí presente, son un grupo de rango 7, ¿de verdad? Él asintió con una sonrisa ante esa pregunta y él asintió. ¿Sabes mucho? ¿Has estado antes por aquí? Él asintió una vez. Esta sería mi 5ª vez. Lo siento. Parecía que la chica estaba malentendida. No pasa nada, no estoy tratando de unirla a alguien. Como decía, si Ark te reconoce, cualquiera de esos grupos estarían dispuestos a aceptarte, incluso se lanzarían como una manada de perros hambrientos. La chica asintió y el pelirrojo se perdió en sus recuerdos, uno vino rápidamente a su mente. Fue de un grupo de niños. Cuando crezcanos seamos cazadores. Recordaba que en ese tiempo la mayoría tenía 10 años, eran 6 en total. Mis amigos de la infancia, con eso ellos rápidamente se dispusieron a ir a entrenar, en algún él entendió que no todos podían ser talentosos en igual medida. Poco a poco vio las variaciones de sus compañeros. Además él mismo tenía algo en sí mismo, algo que atraía el peligro sin importar a dónde se dirigía. Mientras estaba distraído el bravucón de antes se acercó con una risa burlona. Veo que son unos novatos, ves a esos de la derecha, son cazadores en solitario afiliados a este gremio, hoy se reunieron muchas personas porque hubo información muy interesante. Ante el tono y el tema que se acercaba, él se ajustó la capucha y se escondió entre los 2 tipos habladores. ¿Es así, porque esa mesa está vacía? Rudra preguntó con una mirada de desconcierto, el hombre pareció ofendido. Ese es el lugar del grupo más famoso de la capital, Atormentados. Están a la par del otro grupo, así como son los 2 grupos que fundaron el clan. La mujer se sorprendió. Los amigos de mi infancia, suspirando miró a un niño que olía a problemas. ¿Por qué tardan tanto? Fue un arrebato, pero parecía que no era el único que pensaba eso, la mayoría fueron cazadores que no estaban afiliados a el clan. ¿En serio necesitamos esperar a esos idiotas? Soy un nivel 4, vine porque se rumoreaba que los mejores estarían presentes hoy, estaba dispuesto a conocerlos pero ahora mismo.
La mayoría de los del clan lo miraron como si fuera un mocoso tratando de impresionar a un adulto. Aunque realmente era eso. Bueno, esto es problemático, hay que salir antes de que estalle algo. Mientras él pensaba eso, observó a una cara muy conocida. Él suspiró al ver y saber qué pasaría. Será mejor que cierres la boca, maldita escoria. Era una chica de cabello azul marino cortado hasta los hombros. Todos los integrantes del clan que hasta ahora estaban tranquilos, entraron en pánico al ver a la niña. Oye tío, deja a ese idiota en paz, no causes problemas. ¿A quién llama idiota? A ti, idiota. Ahora incluso los profesionales miembros del clan estaban rebajándose al nivel del niño. Suspirando, él se decidió a salir del lugar, no quería ser arrastrado en esto, ser y molesto. Tomó la manga de la novata y le dijo que salieran lentamente del lugar. En poco tiempo empezaría la conmoción. Mientras se dirigía a la salida, la misma chica apareció frente a ambos, su pierna estaba clavada unos centímetros en la pared. La capucha del joven voló y reveló a un hombre atractivo con pelo y ojos de color negro. Él estaba mirando a Tino con sorpresa y se derrumbó en el suelo con una mirada de decepción. Maestro, ¿qué hace aquí? Suspirando, él se resignó, realmente estaba jodido esta vez, solo quería observar en silencio después de todo. Hola Kari, llegas tarde. Ark se acercó con una sonrisa, no podíamos empezar sin el maestro del clan. Cierto, lo olvidé, suspirando Krai dio un paso al frente. Los que observaron parpadearon en consternación, había estado sentado en el suelo hace unos segundos. Ahora estaba a un lado de Ark. ¿Te hiciste aún más rápido? Ark parecía divertido, Krai parecía confundido y simplemente negó. No que yo sepa. Ambos se dirigieron a sus respectivas sillas. Estaban uno al lado de otro justo a el alcance de la mano. ¿Estuviste observando todo a escondidas? Ark preguntó con una mirada crítica. Krai negó con una mirada aburrida y bostezo. Me quedé dormido. Ark rió un poco ante eso, parecía que no lo creía. Tuve un sueño. Ark se tensó visiblemente ante la mención de un sueño. Ante la pregunta no formulada de Ark y su grupo, Krai solo negó un poco. No te preocupes, fue un sueño más interesante que lo normal. Creo que entendí un como más de mí mismo. ¿Despertaste algo dentro de ti? Ante la pregunta de Ark, Krai cerró los ojos antes de encogerse de hombros. No lo sé, cuando mi grupo venga entrenaré con ellos para comprobar. Ark tragó saliva y asintió, miró a sus compañeros de grupo que parecían tensas. Me gustaría ayudar. Pero no creo que ellas puedan ser de ayuda. Krai asintió mirando de reojo a las chicas, no lo atacarían ni aunque se les ordenara. No importa, ¿encontraste a alguien prometedor, Ark? Habían estado hablando en tono bajo pero ahora habló de forma normal. Ark se encogió de hombros. No encuentro a alguien tan sobresaliente aunque hay algunos interesantes. Krai asintió un poco, en pocas palabras todos eran basura. ¿Has encontrado a alguien? Krai miró a su alrededor con una mirada aburrida. Hay algunos más o menos prometedores, pero realmente solo hay basura. Aunque incluso entre basura hay clases. Ark rió un poco, fue divertido que Krai insultara a una sala entera de cazadores mientras sonreía con los ojos cerrados. Oye Ark, si te recomiendo a alguien lo hace orarías. Estoy aburrido, Krai preguntó sin esperar nada realmente. Si es solo uno, está bien, confío en ti. ¿En serio? Espera Ark. La maga de su grupo lo miró con incredulidad, todos en su grupo lo hicieron, está bien. Ark sonrió mirando a la multitud. Un solo ojo se abrió y miró a los reunidos aquí. Luego el otro lo siguió, la mayoría desvió la mirada cuando los observó, pero él observó aún más allá. ¿Cuál es tu nombre? Krai miró a el chico alborotador. Soy Gilbert. Krai asintió y se giró para mirar a Tino. Le agradezco la consideración, pero yo pienso unirme a su grupo cuando llegue el momento, maestro. Krai rió un poco. Realmente no puedo recomendarte a nadie de esta sala. Son insuficientes en comparación con los de tu grupo, pero incluso entre la basura suele haber un pequeño tesoro. Krai se quitó un anillo de oro, luego lo lanzó a Gilbert. El niño lo sostuvo. Así alguien lo obtiene, puede quedárselo, además se le dará el derecho para unirse a Ark y su grupo. Krai miró de reojo a Tino, la niña se movió casi de inmediato, golpeando a Gilbert en la cara, después se apresuró a tomar el anillo. Nos vemos Ark. Espero que el siguiente sea mejor que este reclutamiento. Krai desapareció como si se desvaneciera en una ilusión, Ark no se molestó en mirarlo. Mira la portada del periódico. Eva, la asistente de Krai, quien manejaba la mayoría de las cosas molestas del clan, miró a su jefe con ojos fríos.
Cray miró el periódico con una sonrisa ligera. Realmente destruyeron el lugar, ¿eh? Bueno, ya había pagado por adelantado por si acaso, en fin. Incluso la prensa tomó a nuestro grupo de forma muy favorable, a pesar de que el grupo de Ark es más o menos igual al nuestro y pertenecer a el mismo clan, en realidad nos concierten mucho. Cray pensó en compensar a Ark después de que esto pasara. Con una mirada aburrida él miró a el frente. Hera-san quiere que vayas a hablar con él. Eso es lo que más le preocupaba a Cray, tener que ser llevado a la asociación, siempre tenía que pagar cuando pasaba algo. Pensó en no ir, pero al final no era bueno hacer eso. Está bien, iré, simplemente le designaré la pena a alguien más. Eva suspiró mientras Cray empezaba a salir arrastrando los pies. Asociación Cray llegó a una gran fila y empezó a caminar lentamente siguiendo el flujo. Después de unos 30 minutos su turno llegó. Como siempre hay una belleza en la recepción, estoy aquí para ver a Herc, soy Cray. Está bien señor, ya lo están esperando, además puede pasar sin hacer esperar la próxima vez. Realmente esperaba que me rechazaran. Cray suspiró mientras subía las escaleras con aburrimiento. Las recepcionistas solo negaron un poco, no eran como los cazadores pero aún así sabían que ese hombre era un monstruo que viandaba a muchos otros monstruos. Lo siento. Tan pronto como Cray entró a el despacho de Herc, él se arrodilló y le gritó. No quería que el veterano de guerra lo tratara de golpear, podría morir. Yo pagué y saqué a los civiles así que no pasó nada realmente malo, de hecho solo dirigí sus anclas de lucha a un objetivo, ya sabes, estallaría una batalla de antemano. Sin darle tiempo a las negaciones, ese fue su infalible método que lo llevó a la cima. Haciendo esto, Herc gruñó molesto, Cray no se detuvo o empezó a dar todas las excusas posibles de acuerdo a la situación. Después de escuchar atentamente, la asistente del veterano aplaudió con una sonrisa llamando la atención. Ya, Cray-san no hizo algo malo esta vez. Riña siempre fue su ángel de la guardia, esta fue la razón por la que prefirió estar en este lugar, podría apaciguar a Herc mientras no poncharás demasiado fuerte. Eso es cierto, aún así no puedes quitarte la culpa de encima, eres el líder del clan. Cray se levantó con una mirada que chocó con Gra con una fuerza que haría estremecer que la mayoría de cazadores. Está bien, hace parte una penalización, pero no más, después de todo no hubo heridos, solo fue un pequeño escándalo. Una vena apareció en la frente de Herc. Trae eso. Karina tomó un gran libro y se lo entregó a Cray. Aquí estaban recolectados muchos pedidos que se solicitaban en la asociación. Después de mirar un poco vio uno interesante y lo tomó. Bien, me quedo con la recolección de cadáveres. Grag gruñó molesto ante eso. Deja de usar esas palabras que engañan a todos. Son extraviados y los necesitamos vivos. Sí, los encontraremos hoy. Cray se alejó un poco con aburrimiento. Luego se despidió de forma aburrida y se desvaneció como si no existiera. Después de unos segundos Greg suspiró un poco y miró el libro. Ni siquiera noté cuando se fue. Karina rió un poco. Ese es 1000 trucos para ti. Ambos negaron un poco. Cray era una anomalía incluso entre los cazadores, su aura era apenas notable tanto que hasta un civil notaría más que él. Pero después de conocerlo nadie podía considerar que era débil. Necesitabas tener cierto estatus para mantener a monstruos tan fuertes bajo tu mando. Aún así siempre escoge lo más difícil. Greg sonrió, Cray parecía cuidar de la asociación y la capital en general. ¿Crees que planeó todo? Karina preguntó con miedo. Herc se encogió de hombros. Deje de intentar comprenderlo desde hace tiempo. Cray estaba en su despacho una vez más, estaba aburrido y mirando a Eva. Entonces Ark no estaré. Ser un noble es muy molesto. Bien, llama a Tino. Eva asintió y salió en menos de 30 minutos. Tino ya estaba frente a él. Hola. ¿Tienes tiempo libre? La chica sonrió con emoción. 2 horas después, recepción de clan Cray miró a Tino, había venido a buscarlo diciendo que no podía trabajar con personas tan molestas. Aunque probablemente se refería a Gilbert, no aceptaré peticiones de alguien más débil que yo. Cray miró al niño con una sonrisa torcida. De acuerdo, entonces Gilbert no está incluido. Ruth, señor Greg, ¿están dispuestos a tomar la misión? Ambos asintieron desconcertados. Bien, Tino, pues debes pedirle a alguien del clan que vaya contigo, si quieres puedes pedírselo a alguien de nivel más alto. Tino asintió con una mirada perdida. Espera. ¿Por qué me descargas? Gilbert gritó conmocionado. Cray lo miró con cara de palo. Un miembro del grupo que cuestiona constantemente a su líder es inservible. Es algo básico que saber.
Gilbert se estremeció ante sus ojos. Cray se giró a mirar a Tino. Bueno, deberían de salir en 2 horas como máximo, suerte. Espera allí, yo te reto. Gilbert gritó y Tino parecía quererle arrancar la cabeza, al menos no lo hizo como lo harían uno de nuestros miembros de grupo. Eso era bueno, aunque poco le faltaba para hacerlo. ¿Eres idiota? ¿Sabes quién soy? Ante las preguntas Gilbert gruñó molesto. No hay forma de que un tipo como tú sea más fuerte que yo. Cray inclinó la cabeza. ¿Eres siquiera consciente de lo que hablas? Bueno, como sea, pero yo no soy tu contrincante, será Tino, ella también es de rango 4, si la vences entonces serás el líder del grupo, si pierdes entonces escucharás incondicionalmente a Tino. Gilbert gruñó en acuerdo. Todos fueron a un salón para poder luchar de forma más tranquila. El resultado fue obvio, a Tino ganó, Gilbert fue tan idiota como para dejar su espada. Suspirando Cray se acercó a la espada del niño, él la pateó un poco y llamas bailaron a su alrededor. No está mal. Aunque le falta potencia. Bueno. Suerte con su misión. Cray se alejó como si nada. El gimnasio aún estaba caliente después de unos minutos, los que estaban dentro apenas o podían comprender lo que habían visto hace unos momentos. Cray miró su cadena, era un artefacto mágico, una reliquia, le había hecho algunos ajustes pero el mayor problema era que necesitaba una gran cantidad de mana para funcionar, mientras mayor mana tuviera más resistente se volvía. Fue por eso que decidió ir a recargar el artefacto, ya habían pasado unas 2 horas desde que Tino y su grupo partió. Ahora mismo él estaba vagando un poco. Llegó al lugar donde la mayoría de los cazadores del clan comían. Se acercó a un grupo con algunos magos. Oigan chicos, ¿podrían regentar este artefacto con mana? El hombre líder de grupo dio su consentimiento de inmediato. Mientras rellenaban el artefacto, empezaron a hablar sobre un ataque cerca del cubil del lobo blanco, que es el lugar donde envié a Tino y los demás. Cray sonrió tenso mientras miraba a los dos. Pero ya sabe sobre eso, ¿cierto maestro? El hombre sonrió con confianza, Cray frunció el ceño, no había escuchado nada parecido. La asociación necesitaba emitir de mejor manera esa información. Mientras evitan hablando y Cray se quejaba mentalmente, una información crucial salió a relucir. Bueno, si envié a Tino y un grupo de aspirantes a unirse al clan. Los que estaban en la habitación se tensaron y dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo, incluso algunos dejaron de respirar. ¿Enviaste a Tino-chan con grilletes a rescatar a un nivel 5? El hombre dormido preguntó con un suspiro de resignación. Cray inclinó la cabeza con una mirada poco convencida. ¿De verdad es un cazador de nivel 5? Ante esta pregunta, Cray sacó la solicitud de algún lugar y miró la solicitud con los ojos aún dudosos. Dice que es nivel 5 pero sus habilidades no deberían de ser tan distintas a las de Tino. Realmente apesta el sistema de reconocimiento cuando estás por debajo del nivel 6. La mujer maga miró a Cray con sorpresa, probablemente debido a eso ella expresó sus pensamientos. ¿Enviaste a alguien a una misión para rescatar a alguien de un nivel superior? ¿Acaso no sabías que era de rango superior? El hombre a su lado se tensó, Cray puso una cara sin emociones mientras la cadena regresaba a su lugar habitual. Estaba sumido en sus pensamientos. Lo siento maestro, ella es relativamente nueva. Cray lo despidió con un gesto de mano, luego se levantó y miró a un lugar en específico. No importa, necesito encargarme de algunas cosas. Gracias por la ayuda. Cray se alejó cuando salió. Todos miraron a la maga con miradas que exigían una respuesta. El hombre negó un poco y suspiró. No deberías de hacer un comentario tan al azar, si lo cuestionas cuando los de alto rango están cerca, bueno será pero que entrar a una bóveda por tu cuenta y no se hable de cuando los atormentados están cerca. El hombre negó un poco y cerró los ojos, la mujer estaba sudando, había visto a Cray varias veces pero era la primera vez que veía ese frío en su rostro. Fue aterrador. Cray sacó varias cosas de su bóveda, era un compulsivo recolector de reliquias. Aunque la mayoría no la necesitaba, aún así necesitaba algunas para su propósito. Cuando reunió lo que necesitaba, él salió de la bóveda y se dirigió a su destino. Cuando estaba cerca de su destino, Eva lo interceptó con una mirada de reproche. Si te preocupa tanto, ¿por qué dejarlos ir solos? Cray se rascó la nuca con una sonrisa nerviosa. Es que me preocupe por ellos, pueden arreglárselas, pero hay algo que necesito ver por mí mismo. Es algo que me está molestando un poco. Eva se puso visiblemente nerviosa cuando Cray pasó a su lado y se dirigió a un balcón cercano. Bueno, regresaré en poco tiempo, adiós.
Cray decidió usar una reliquia que permitía volar, aunque no tenía frenos y era difícil de controlarla, pero era fácil de usar mientras manipularas un poco el viento. De esa manera ni siquiera necesitaba usar mucha energía, perfecto para alguien como él. Con un estallido de energía la reliquia se desplegó y salió volando a velocidades subsónicas. Eva aún miraba con preocupación, había pasado tiempo desde que Cray había dejado la capital para ir a una bóveda del tesoro. Ni siquiera había ido a la bóveda de nivel 8 junto con su grupo. Cuando se lo sugirió uno de sus compañeros simplemente dijo que era aburrido y que prefería estar en la capital, sería más interesante. Ella no sabía qué es. Esperar y eso era aterrador, Cray nunca encontraba nada interesante. Cary terminó llegando a la cámara, solo tardó unos minutos, fue más fácil hacerlo para evitar problemas. Al volar no necesitaba seguir caminos y esas cosas. Fue directo a la entrada, ignoró a todos lo que pasaron cerca de él. En cuanto entró a la cueva pudo sentir una presencia que no era apropiada para estar en este lugar. Siempre acierto en mis mal presentimientos, Cary gimió mentalmente mientras viajaba moviéndose de un lado a otro hacia la persona que buscaba. Rápidamente llegó a una puerta que estaba siendo bloqueada por fantasmas. Él los usó como freno para el artefacto, después de todo no tenía frenos. Después de recuperar su orientación miró a su alrededor y rápidamente encontró a Tino y los otros tres. Hola chicos, veo que lo han hecho más o menos. Cary miró a Tino, específicamente su pierna izquierda, estaba herida. Para poder sobrevivir era necesario tener una gran comprensión de tu entorno. Especialmente para el que físicamente era mediocre en el mejor de los casos, para ser un integrante de los atormentados. Cary se acercó al grupo. Ahora todos entren a ese lugar, vamos. Salgan de aquí. Cary los animó a moverse con un tono relajada. Cuando salieron él se giró a mirar a los fantasmas. Cuando una cámara de monstruos era sobreexplotada, por lo regular terminaban convertidos en una cámara de fantasmas. En ese punto aumentaba su rango y por ende los monstruos en él también mutaban. Ahora bien, es casi antinatural que aparecieran de este tamaño, especialmente cuando eran de nivel 3. Dado su nivel, debería de ser considerada una cámara de rango 5. Fue molesto, los fantasmas rara vez dejaban algo cuando eran derrotados. Solo los que buscaban aumentar su rango, terminarían viniendo a estos lugares. Cary notó a los cuantos integrantes observarlo desde el pasillo, con un suspiro él negó un poco. Tomó un colgante que había escondido debajo de su camisa y lo abrió. Pero estaba vacío, suspirando Cary se dirigió hacia los cuatro, mientras se alejaba lanzó el recipiente hacia los lobos gigantes. Los lobos retrocedieron con miedo. Cary siguió caminando sin importarle mucho, necesitaban alejarse de este lugar. Solo por si las dudas usó uno de sus objetos mágicos, un anillo de choque, creaba ondas de choque. Él sonrió, normalmente los objetos mágicos tenían cierto nivel de poder. Por muy bueno que fuera solo podría sacar un máximo de su potencial. Pero él era diferente, tenía unas grandes reservas de energía hasta el punto en que era como una bomba andante, junto con un control aún más anormal. Eso le permitió potenciar los efectos de los objetos mágicos hasta un punto en el que sería difícil decir que solo los estaba potenciando. Era más como si el efecto se multiplicara. El suelo se volcó sin dar tiempo a los lobos de reaccionar. Cary observó una sola vez antes de dirigirse al pasillo, los demás aún estaban allí. Vámonos. Tino asintió y empezó a guiar el camino un poco antes de colocarse detrás de Cray. Todo cazador nunca escuchará cuando no es una orden, Cray suspiró, era algo que aprendió desde pequeño. Fue cuando tenía 13, en ese momento él tuvo un sueño, hubo muerte por todos lados mientras que él mismo luchaba contra un monstruo gigante, después de despertar ese día. Sus reservas se hicieron enormes y su control también. Lo más fácil de notar que en su pecho y su estómago aparecieron dos círculos negros que parecían sellos de algún tipo. Él sintió que si rompía ese sello no habría vuelta atrás, por eso decidió no hacerlo. Después de formar su equipo y venir a la capital, todos empezaron a hacer exploraciones. En las primeras exploraciones todos eran novatos y terminaron recibiendo algunos golpes. Cray instintivamente entendió que si su vida corría peligro, el sello se rompería, lo mismo pasó si aumentaba demasiado la producción de energía. Por eso él decidió evitar de usar todo el poder posible, eso llevó a sus compañeros a un malentendido. Creyeron que él se contenía para que ellos pudieran avanzar. Aún recordaba claramente la primera vez que encaró a sus compañeros. Creo que es mejor que me separe del grupo. No me siento cómodo entre ustedes.
En ese momento todos sus compañeros se tensaron antes de que el más intrépido de sus amigos diera un paso al frente. Eso es cierto, no tiene un rol específico, así que serás nuestro líder. Ante esa declaración los demás estuvieron completamente de acuerdo. Cray suspiró, había dejado de ir con sus compañeros por su razón egoísta. No quería romper el sello, tenía miedo de lo que podía pasar, mientras más sueños tenía más indeciso se vivió sobre el sello. Hace un tiempo hubo un incidente que lo obligó a liberar una parte del sello. Su poder aumentó drásticamente e incluso su físico tuvo algunos cambios. Tenía miedo de dejar de ser humano si seguía creciendo. Mientras tenía todos esos pensamientos contradictorios en su mente, Cray sintió algunas presencias frente a él. Esta fue una de las razones por la que estaba en el nivel 8 y a punto de subir al 9. Nunca había incumplido una misión, por alguna obra divina él terminó cumpliendo las misiones incluso cuando sería prácticamente imposible. Greg y los demás sintieron a los heridos un minuto después. Ellos corrieron hacia los heridos, no sin antes mirar a Cray con miedo y asombro en iguales proporciones. El tratamiento siguió adelante. Cray miró una vez más la pierna de Tino, la chica subió sus pantaloncillos para que él viera mejor. Con un asentimiento Cray se agachó y tocó la pierna de Tino. Si fuera alguien tan sobresaliente como los atormentados o como los miembros del grupo de al menos rango 7, él podría forzar la recuperación natural de su cuerpo. Pero eso necesitaba grandes cantidades de mana, algo que Tino no tenía como para gastar a lo tonto. Pero Cray había estado trabajando en su propia forma de curar. Principalmente porque tenía dos miembros del grupo que no tenían una gran cantidad de mana o no tenían una gran cantidad de vitalidad. Fue fácil, aprovechando sus inmensas reservas de energía él formó un nuevo fenómeno, nutrió las células con una sobrecarga de energía y las manipuló para que volviera a su estado natural. En segundos podría curar una amputación, la herida que Tino ya había curado con una poción, terminó estando curada de inmediato. ¿También sabe curar? Gilbert preguntó con incredulidad, parecía que tendría un ataque en poco tiempo. Cray asintió al ver los resultados, esta vez extendió su energía sutilmente y comenzó a curar a cada uno. Lo hizo enviando hilos de su energía a cada uno de los heridos. Era mucho más eficaz que hacer una área de energía. Cuando estuvieron listos él empezó a darles chocolates mientras escuchaban la explicación del líder. Aparentemente estaban acostumbrados a ir a explorar cámaras de nivel 5, alguna vez entraron al nivel 6, pero nunca las terminaban. Aún así el que está en esta cámara excede a esas cámaras según este tipo, Cray no prestó mucha atención, cambiaban dependiendo de cada cámara, aunque fueran de el mismo rango no significaba que fueran igual de fuertes, además el hombre Rudolf nunca había visto un jefe de nivel 6, no podía decir si era o no tan fuerte como uno. Estimo que debería de ser comparable a el espadachín de los atormentados. Cuajajaj. Este tipo sí que es un buen comediante, si un monstruo así existiera tan cerca, ese maníaco ya habría ido a cazarlo. Cray se estiró con una mirada aburrida, empezaron a caminar de regreso, esta vez Tino estaba guiando el camino. No es que esté completamente aburrido y quiera observar cómo maneja esto, ya sabes, será una buena experiencia para ella. En tan solo unos minutos regresaron a la sala del jefe, había un par de lobos plateados, eran grandes, pero eso no era lo que realmente aterraba a el grupo. Había un pequeño en comparación con los otros dos, llevaba una armadura negra y una máscara en la cara. Aunque parecía más su cara que otra cosa. Él miró a las criaturas, realmente era algo diferente a lo que debería de haber en este lugar, después de todo esta era una bóveda de nivel 3 originalmente. Por lo que podía sentir, había aumentado en unos 2 rangos. Fue impresionante, probablemente aparecerían más reliquias en este lugar. Por favor saquen a mi grupo de aquí, yo seré el cebo. El hombre Rodolf habló con determinación, si digno de un cazador, después de este incidente, fácilmente podrá avanzar a otro nivel en unos años, si no muere antes. Ahora bien, nadie morirá. ¿Regresaron más rápido de lo pensado? Cray miró detrás de el jefe, había una figura más pequeña que el jefe M, tenía una máscara sonriente, la máscara era más parecido a un cráneo y daba un aura más temible que la máscara del jefe. ¿Hay otro? El grupo perdió toda su determinación, Tino se aferró a Cray con toda su fuerza mientras temblaba y suplicaba por ayuda. Cray entrecerró los ojos cuando el recién llegado se movió y pateó a el jefe. No pareció que lo hubiera hecho con toda su fuerza, pero el jefe fue incrustado en una de las paredes de la bóveda. Luego la figura se movió frente a Cray. ¿Qué haces aquí, Liz? Ante la pregunta de Cray la figura soltó una voz aguda digna de una mujer joven.
Cray-chan, fue aburrido después de un tiempo así que regrese para una recarga. Pero estaba tan triste cuando Eva me dijo que habías venido a una cámara después de tanto tiempo. Cray simplemente sonrió mientras escuchaba a Liz quejarse, luego ella se giró y observó a todos, su mecha se encendió. Cray era consciente de eso, había visto tantas veces a la chica encenderse y estallar, que podía saber cuándo sucedería. Apenas había logrado hacer que la chica fuera civilizada a su manera. Pero ahora ya no estoy triste, estoy avergonzada y molesta. Mi discípula es tan inútil que no puede encargarse de una misión de nivel bajo, tanto así que incluso tienes que intervenir. Cray simplemente se perdió en sus pensamientos, cada vez que escuchaba a Liz hacer un alboroto así era como un déjà vu. Sentía que alguien más ya le había dado palabras muy parecidas, pero sin importar que tanto se forzara, nunca lo entendía de él todo y terminaba apartándose de la realidad. Como todas las veces un estruendo lo devolvió a la realidad. Liz acababa de golpear a el jefe contra una pared, probablemente moriría en unos cuantos minutos. ¿Acaso es difícil hacer algo así, Ti? Cray asintió un par de veces. Esto se estaba saliendo de control. Espera. QGHGH mientras Gilbert se acercaba a Tío que ya estaba a punto de llorar, Liz se movió y lo pateó en el pecho. O para de más preciso ella se detuvo a unos centímetros de la armadura del chico, simplemente fue golpeado por la aura que rodea a Liz. Mejoró un poco, aunque Ateun sigue siendo mejor para usar el refuerzo mágico. Cray sujetó a Liz de su chaqueta y la jaló mientras se dirigía a la salida. Ahora, Ti no lo hizo bien, así que está bien con esa reprimenda, además ellos probablemente nunca han tenido la suerte de verte en persona por lo que no saben lo genial que eres, además no estás peleándose así que quítate esa máscara. Hay que regresar a casa. Ok. Cray sonrió con ironía mientras era seguido por los demás. Estaba deseando tomar una taza de café caliente con leche mientras limpia sus reliquias. Alma en pena, capítulo 2. Destino conectado. Un paisaje desolado con cadáveres por todos lados. Algunos eran blancos con cuerpos parecidos a los humanos siendo prácticamente idénticos entre sí. Otros eran personas de diferentes edades y como lecciones, uniformes militares de diferentes colores. Por alguna razón sintió que su pecho se contraía al observar toda esa brutalidad. Sintió que el propio mundo estaba sufriendo, pero él también sentía el dolor en su alrededor, la sed de venganza, el miedo, la tristeza pero sobre todo la rabia. Pero incluso en medio de toda esa destrucción a pesar de que sus emociones también deberían ser así, él no podía sentirlas ni siquiera un poco parecidas a las de los demás. Incluso cuando el mundo sufría también parecía bailar de alegría, reconociéndolo era como si se doblegara. O mejor dicho, como si se adaptara a su voluntad. Sabía que era especial, muy superior a cualquiera en el mundo, un prodigio sin igual. El más fuerte. Mientras más avanzaba ese ambiente lleno de muerte, esa criatura terminó apareciendo. Una criatura deforme con 10 colas, con un poder abrumador. Pero él sabía que en una lucha prevalecería sobre la criatura. Mientras se enfrentaba a esa criatura gigante, él se envolvió en energía amarilla y cargó contra la criatura, seguido de miles de personas. Era consciente de que no eran más que estorbos, pero en ese estado no le interesaba lo que le pasaría a los demás. Simplemente siguió adelante, para buscar a ese ser poderoso y luchar, solo para demostrar su poder, aunque no de él todo, realmente no tenía un propósito, solo lo hizo porque era divertido. Con un movimiento brusco, Cray se levantó de su cama y escuchó un gemido bajo sus sábanas. Al mirar abajo observó a Liz, él se frotó la cara mientras suspiraba. ¿Qué pasa, Cray-chan? Cray negó un poco antes de estirarse y prepararse para el nuevo día. No es nada, solo un sueño, soñé que estaba peleando. Liz se animó ante eso y rápidamente se prepara para salir. Ya veo. Yo también quiero entrenar. Liz salió de la habitación a una velocidad escandalosa. Cray negó antes de caminar hacia su espejo. Observó los sellos en su pecho y su estómago. Cada sello había tenido 8 kanjis en un principio. Pero ahora el sello de su estómago tenía 6 kanjis y el de su pecho tenía 7. Aún así, en cada sello uno de los kanjis estaba desvaneciéndose. Probablemente dentro de un mes se rompería otro de esos kanjis y su poder aumentaría una vez más. Él suspiró, ya había estado soñando seguido con esos escenarios de guerra, si no estaba luchando contra ese monstruo, entonces lucharía con un enmascarado o con un hombre de blanco con ojos púrpuras. Como sea, sabía por instinto que era él quien peleaba y le daba miedo volverse así, mientras soñaba a pesar de estar dormido, sabía que era el protagonista del sueño, aún así podía sentir que realmente se creía.
No, él era el centro del mundo. Eso le asustó, tenía miedo de volverse insensible cuando los sellos se rompan. Pero realmente no tenía nada que hacer al respecto. Hace tiempo él decidió que si los sellos se rompían, simplemente no se podía evitar, en realidad no trataría de romperlos de forma consciente pero tampoco trataría de preservarlos. Cuando su grupo empezó a entrar en bóvedas más peligrosas, él dejó de preocuparse por eso, después de todo sus amigos fueron heridos con frecuencia, especialmente su tanque. Suspirando él terminó de vestirse y salió de su habitación, apenas había comenzado el día y ya se sentía cansado. Al mirar hacia abajo él se encontró con ciertas personas. Enviados de la asociación, le preguntaron muchas cosas pero realmente no contestó de él todo. Había algo que le preocupaba aún más, el Slime de Citri se había escabullido. Según Citri, ese Slime podría destruir la capital de este país. Fue una pesadilla y esa cosa escapó. Necesitaba encontrarla. Le ordenó a Eva que buscara todos los rumores sospechosos en toda la capital, o que de paso buscara una heladería o un puesto de dulces que apenas se hubiera abierto. Era su mejor forma de pasar el tiempo, después de todo era un fanático de los dulces. Cierto, Eva, iré a entrenar un poco, necesito ajustar mis habilidades. Eva se tensó ante esto y solo asintió. Le recomendaría que fuera el último piso, es el lugar con más espacio y probablemente el más registrante de la capital. No, por favor ve a ese lugar. Cray rió un poco. Está bien, aunque solo será un entrenamiento ligero. Realmente no creo que se necesite estar tan alterado. Cray se alejó riendo, pero Eva simplemente negó con resignación. Mientras estaba bajando por los pasillos, Cray observó a cierto grupo. Era uno de los grupos más importantes de su clan. Un grupo de nivel 6. El líder notó su llegada y le saludó. Cray, es bueno que aparezcas, Liz ha estado usando la instalación de este lugar y no hemos podido entrenar. Cray asintió, era difícil acabar con el ánimo de Liz. Está bien. Tranquilo. Pensaba en llamarla de todos modos. Seven, era mayor a Cray pero estaban en la misma generación de jóvenes cazadores, su grupo Obsidian Cross era conocido porque cada uno de sus miembros podía usar la magia curativa en algún nivel. Seven parecía tenso al notar la falta de artefactos en su cuerpo. Cray caminó hacia la puerta y la abrió, él miró de reojo a dos integrantes del grupo, la maga que siempre lo miraba con un brillo en los ojos y un indicio de deseo y el joven más nuevo del grupo, que lo miraba con clara animosidad y escepticismo. También notó que más grupos se acercaban, probablemente también querían usar la instalación de combate. Cray los ignoró y se dirigió a Liz, la cual estaba golpeado a tino, la menor estaba apenas consciente. Él aplaudió y Liz se detuvo un momento. Eso es todo por hoy, Liz. Liz se giró hacia Laun con la máscara puesta y luego se movió frente a él. ¿Me estás ordenando que me detenga? Cray escuchó que la respiración de los de atrás se pausaba, probablemente ellos pensaban que estaba molesta, pero su voz había bajado de agudeza y sus emociones no eran ni un poco maliciosas. Incluso si estaban molestos o frustrados. Ninguno de los miembros de las almas atormentadas le dirigían estas emociones sin importar las circunstancias. Así es. Ante la afirmación de Cray, Liz se quitó la máscara y le sonrió. Ok. Cray miró a Tino. Te lo dije cuando estabas entrenando con el antiguo Sombra Tenue, si te sobreesfuerzas terminarás rompiéndote. Incluso si la golpeas para tratar de hacerla fortalecerse, aunque probablemente no la destruirás físicamente, su mentalidad no resistirá. Liz frunció su rostro mirando a Tino. Pero ella es talentosa, aún así yo era mucho más fuerte a su edad. Eso es diferente, Liz, Tino es simplemente demasiado normal. A cada uno de los atormentados les falta un tornillo en algún sentido y a algunos les hace falta más de uno. Cray se giró y Liz dio unos pasos detrás de él. Cray chasqueó los dedos y Tino desapareció. ¿La enviaste a algún lugar? Cray asintió una sola vez. Está en la enfermería. Él observó al grupo y les sonrió un poco. Perdón por las molestias. Ahora si me disculpan también necesito entrenar. Sven y los otros se tensaron, solo el novato parecía no entender. ¿Vas a estrenar? Cray asintió una sola vez. Gracias a que fui a esa cámara del tesoro. Mi cuerpo absorbió un poco de energía, necesito refinarla un poco ya ves. Cray pasó junto a ellos, luego se detuvo y miró a Sven. Es verdad. Dado que estaré ocupado en los siguientes días. Ve con Gark para ayudar en mi lugar. Creo que te divertirás. Cray se fue con eso mientras tarareaba. Se preguntaba si era buena idea usar cierto hechizo para buscar a el Slime. ¿En serio ese es el nivel 8?
El novato del grupo miró a Cray con una mirada poco impresionada una vez más. Sven suspiró. Te lo he dicho, pero no juegues a alguien por su portada, de todos los atormentados. No, de todos los cazadores de la capital, ninguno se compara a Cray, parece alguien bastante normal, pero eso es lo aterrador de él, a pesar de que parece bastante normal, es un monstruo. El novato no parecía muy convencido. La maga suspiró con molestia, llamando la atención de todos. Acaba de usar un hechizo de nivel alto, no hubo encantamiento, no hubo nombre de hechizo, no siquiera hubo un círculo mágico que se materializar, simplemente lo hizo, además la magia no es su especialidad, por eso es considerado el maestro de todo. El novato asintió sorprendido, no lo había notado antes. Hay rumores de que en realidad solo formó un grupo para poder entrar a los calabozos superiores. Seven suprió ante sus compañeros y los chismes, pero no pudo decir nada, solo Cray sabía la respuesta. Un terremoto sacudió todo el edificio. Ya comenzaron. Seven suspiró y entró a la habitación para entrenar. Enric miró el lugar donde había estado parado Cray, era uno de los pocos niveles 8 en la capital y tenía más de un apodo, era considerado alguien sin igual, el joven más prometedor junto con Alec Rodin. Pero nadie tenía verdadera información sobre sus capacidades. Último piso Alice gruñó mientras se levantaba, ella sonrió. Cray estaba a mitad de la sala con esa sonrisa tranquila que lo caracteriza. Se movió, fue como un rayo, Cray extendió su mano y detuvo la patada de Liz, él alzó una ceja, el golpe lo arrastró varios centímetros por el suelo. Así que has incrementado tu poder y no solo tu velocidad. Liz sonrió y se alejó, atacó una vez más, Cray asintió para sí mismo, bloqueó todos los golpes de Liz, pero sus manos comenzaron a arder. Supongo que realmente pueden obtener mucha energía del Palacio Blanco, tal vez vaya la próxima vez. Liz se animó a eso, suspirando Cray tocó su cuerpo, en el estómago. Bueno, veamos esto, alto. Liz se detuvo en el aire, ella abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué hiciste? Solo su boca y sus ojos se movían. Aunque Cray sintió que incluso eso podía ser detenido. La magia es algo que se basa en influir en la realidad, así que creí que podría hacer algo parecido, digamos que es magia de palabras, aunque es demasiado complicado de hacer, pero podría fortalecer hechizos, eso sería mejor. Chasqueando los dedos y Liz cayó, ella se levantó una vez más, Cray entró en una pose de batalla, Liz retrocedió, su sonrisa se desvaneció y se concentró, Cray se movió y ella bloqueó, pero el golpe aún se la envió volando. Ajustó su postura en el aire, pero Cray ya estaba sobre ella, gimió cuando le golpeó el estómago, contraatacó con una patada, pero Cray la bloqueó con facilidad y tomó su pie, él la golpeó contra el suelo. Giró y se liberó del agarre, Cray una vez más presionó, ella trató de defenderse pero su defensa fue rota con facilidad y fue golpeada contra el suelo una vez más. Se levantó y comenzó a bombear el poder mágico en su cuerpo, se movió con su mayor velocidad, Cray la interceptó sujetándola de la cara y la lanzó contra el techo, ella quedó aturdida por unos momentos. Cray se movió una vez más y la pateó en mitad del aire, Liz atravesó el techo. Cray subió por el agujero, observó a uno de los grupos conformado por cazadores de nivel 4 y 5. Liz está apenas consciente, Cray la sujetó en sus brazos y salió por la puerta, hizo un reverencia a el grupo y se fue. Wow. Cray suspiró, se suponía que Tino necesitaba ir a hablar con Gark, el maestro de la asociación de cazadores, tenía que reportar sobre la cámara de lobos del día anterior. Negó un poco, sería mol suyo ir, prefería ir a buscar un lugar para comer y pasar el tiempo. Liz se movió en sus brazos, el tarareo ya se había recuperado, aún había un rastro de sangre en sus labios, pero sus heridas estaban cerradas. Mientras se dirigían a su habitación, Eva llegó corriendo con una mirada desesperada y un rostro pálido. ¿Rompiste el techo del último campo de entrenamiento? Cray rió un poco. Bueno, lo siento, me duele emociones un poco. Eva notó a Liz en sus brazos y retrocedió un poco mareada, ella negó varias veces. No importa, Tino fue llevada a su casa después del tratamiento. Cray asintió, la iría a visitar después, asociación de cazadores Gark apretó su mandíbula mientras veía a el hombre frente a él, era un especialista en el estudio de calabozos, había estado estudiando el calabozo que había subido de nivel tan drásticamente, pero no habían ocurrido anomalías aparentes. Normalmente cuando las venas de mana que estaban debajo de la tierra se mueven un poco, desencadenan incidentes parecidos, pero no había rastro de algo así. Avísame si descubres algo. El hombre asintió y salió de la habitación, Gark colocó su mano en su barbilla pensando un poco. Kaina, contacta a Cray Andrei.
Karina, la subdirectora de la asociación y mano derecha de Gark, había estado detrás de Gark todo el tiempo en silencio. Ella frunció sus cejas ante Gark, no por su tono áspero. En la asociación de cazadores no todos estaban dispuestos a ayudar y ciertamente mientras mayor nivel tuviera un cazador, menor control poseía. Uno de ellos era Mil Trucos, Cray Andrei, dado el tipo de cazador, no podían arriesgarse a enemistarse con él. Pero creí que él no quería reunirse contigo. Gark asintió con un gruñidos. Él tomó un report que habían obtenido de parte de Tino, detallando lo sucedido en la guardia del lobo. Él sabe algo, un tipo que no ha salido en un tiempo de pronto sale y entra a una cámara de tesoro, no fue con su equipo a conquistar una cámara de tesoro de rango 8 y en su lugar visitó una cámara de nivel 3. Kaina asintió a regañadientes, ella hizo una reverencia y se dispuso a hacer los arreglos. Recinto de clan, Fiat Steps Cray se levantó con un sobresalto una vez más. Algo está rondando en el fondo de su mente, pero no podía recordarlo bien. No, él simplemente no quería aceptarlo. El recuerdo estaba aún presente y la visión persistía en sus ojos. Una peligrosa con un hoyo en el pecho, justo donde iba el corazón. Sus ojos de color jade estaban opacos. Un movimiento llamó su atención. Liz se levantó. Por un momento las clientas se sobrepusieron, pero el recuerdo se desvaneció. ¿Otra pesadilla? Cray negó un poco. Fue más allá de una pesadilla. Por primera vez había algo más que miedo en el sueño. Había una rabia bruta que incluso podía saborearla. El suspiro. ¿Tienes algo que hacer? Liz lo abrazó con una sonrisa. Cray no pudo evitar sentir su cuerpo desnudo pegarse a su trozo desnudo. No. Vamos a dar un paseo. Liz parecía demasiado entusiasmada. Cray pensó un poco antes de asentir. Podría servir para dejar de lado ese sentimiento nefasto. ¿Pero qué pasa con el entrenamiento de Tino? Liz negó varias veces, antes de reír suavemente. Si la presionamos demasiado ella se romperá, no es tan genial como nosotros. Cray asintió un poco. Liz salió de la cama con una sonrisa, estaba completamente desnuda. Cray suspiró y enredó la manta alrededor de Liz. Ella rió y salió corriendo a su habitación. Cray miró un envase vacío, era parecido a el que había tomado anteriormente. Suspiró y se dirigió a la sala del tesoro que estaba justo a un lado de su habitación. ¿Sucedió algo? Eva llegó a la habitación. Cray miró a la secretaria y negó un poco. No mucho, solo hubo un pequeño incidente. Eva se tensó e incluso su rubor se desvaneció. ¿Puedo ayudar? Cray alzó una ceja. Citri le había dicho que el Slime era peligroso, capaz de devastar la capital y que solo serviría a ella y a él. No, está bien. Por cierto, ¿sabes y una heladería ha abierto recientemente? Eva parpadeó varias veces antes de asentir. Cray sonrió mientras salía de la habitación. Necesitaba cambiarse. ¿Esto será una cita? Liz parecía extremadamente entusiasmada. No llevaba su equipo de lucha, en su lugar llevaba ropa más para mostrar, aunque igualmente era negra. Lo único que permaneció fueron los artefactos en sus pies, botas negras que le llegaban hasta las rodillas. Al salir a las escaleras para bajar al primer piso, Cray se congeló observando una cara familiar. Ah, ¿qué quieren esta vez? Hoy estamos teniendo una cita. ¿Podrías ocupar de tu maldita organización y dejar de molestar a Cray-chan? Cray rió un poco. Liz siempre le ladraría a cualquiera, incluso si es una autoridad superior a un rey. Esa era su esencia. Veo que regresaste y ni siquiera has entregado un reporte SAP. No me interesa eso, no tenemos tiempo, así que lárgate y atiende tus asuntos. Cray suspiró. Liz se acercó a Gark con aire de lucha emanando de su cuerpo. Gark no retrocedió. Esto será una lucha inevitablemente. Cray los ignoró y miró al resto del personal. Lo primero que notó fue a Kaina, era hermosa como siempre. ¿Por qué no tomamos un poco de té mientras ellos hacen lo suyo? Kaina asintió un poco preocupada. Suspirando, Cray subió. No estaba de humor para tratar con sus peleas infantiles. Cray sirvió el té, miró a Kaina abiertamente. Ella no se molestó y simplemente le sonrió. Habían pasado algunas cosas hace unos meses, después de una fiesta en la asociación. Me agrada la recepcionista que me atendió la última vez, es linda y capaz, me gustaría emplearla. Kaina alzó una ceja con curiosidad. ¿Chloe? Ella es la sobrina de Gark. Cray asintió lentamente. Esos genes no funcionan en lo más mínimo. Kaina negó lentamente. Ella entró en detalles sobre lo que quería. Él simplemente negó, le daban demasiado crédito y esperaban mucho de él. No fueron las líneas Leye, bueno, eso no lo sé, o mejor dicho, me preocupa otro incidente. ¿Eh? Kina se interesó, pero había una gran cantidad de incertidumbre en sus ojos.
Crane negó rápidamente. Ya estoy trabajando, en cuanto a la guardia del lobo, cuando llegue Ark lo enviaré para que se encargue, no pasará nada. Kaina no se tranquilizó en lo más mínimo, que se me estuviera movilizando a el segundo mejor cazador más joven y uno que era aclamado como un héroe, no hizo nada para tranquilizarla, de hecho la alarmó, si enviaba a ese tipo, quería decir que los cazadores que ya estaban en el lugar no servirían de nada. Cray se levantó y ella lo siguió, parecía que eso era todo lo que podrían saber, como siempre terminó con más preguntas que respuestas. Observo la figura de Cray, se veía tan simple y sin embargo debajo de esa ropa holgada había un cuerpo completamente funcional, un cuerpo que estaba hecho para el asesinato, simple funcionalidad, nada de músculos ostentosos. Al bajar Cray observó a Garth, parecía que realmente se había entendido, aplaudió y la sala ya destrozada se agrietó aún más, Liz retrocedió inmediatamente junto a Cray. Veo que se diviertan mientras no estábamos, ahora que ya aclaramos sus dudas, tengo cosas que hacer, nos vemos Garth. Cray salió caminando del clan mientras todos miraban, los pasos del pelinegro y la pelo rosa fue lo único que se escuchó. Cuando salieron los primeros en derrumbarse fueron los empleados no cazadores, los de niveles más bajo también se arrodillaron con una respiración rápida. Los de mayor nivel suspiraron, incluso los que estaban fuera estaban en estados similares. Garth suspiró lentamente mientras controlaba el picazón en su cuerpo. Ese es el mejor cazador de la capital para ti. Kaina llegó rápidamente con Garth y lo miró molesta. ¿Qué hiciste? Garth giró su mirada hacia otro lado, tal vez se había dejado llevar un poco. Habían pocas reglas en el clan de Fistestex, una de esas reglas que se consideraban absolutas, fue que no se permitía la intención asesina, nunca se tenía que permitir que los miembros pudieran intentar matarse. Garth era un externo del clan pero parecía que eso no importaba. Aún así, fue increíble, por un segundo su poder se liberó. Kaina tragó saliva, no era capaz de ver algo así. No lo vi, solo lo sentí. Todos miraron fijamente la sala, estaba agrietada por todos lados, los miembros del clan comenzaron a moverse para limpiar. Alma en pena Cap 3 forasteros Cray tarareó mirando el cielo, parecía que esta vez no habría una tormenta. Normalmente una tormenta lo golpearía, pero parecía que esta vez había una gran suerte. Miro el bosque, estaban yendo a una velocidad bastante lenta, no tenía prisa por llegar a el lugar. De hecho, ni siquiera le importaba mucho, sentía que todo estaba bajo control, rara vez necesita tomar acción real. Pero aún así, sentía un pequeño indicio de problemas, era como un cosquilleo. ¿Por qué no vamos más rápido? Liz era enérgica como siempre, Cray negó, había pasado un tiempo desde que caminó bajo el cielo estrellado en el bosque. Podía sentir que había una pelea, parecía algo interesante, mientras pensaba eso un rayo estalló a la lejanía. Fue una invocado, podía decirlo fácilmente, aún estaban al menos a una hora del lugar. Al menos en su ritmo actual, Liz parecía que no había notado la magia, era buena en sus sentidos pero simplemente no prestaba atención a la mayoría de cosas, especialmente lo que no la hería. Por otra parte, los sentidos de Tino, aún no estaban desarrollados. Él tomó su máscara, pensó en colocarla pero decidió no hacerlo, sería un desperdicio dejar de ver el cielo estrellado, después de todo, cuando creó las máscaras para su grupo, simplemente olvidó hacerle espacio para poder ver. A unos 20 minutos del lugar Liz se animó y comenzó a dar saltitos. Voy a adelantarme, Tino, cuida de Cray. Tino asintió un poco desconcertada y Liz se movió. En un borrón desapareció, Cray miró a la enérgica chica, realmente iba a su propio ritmo. Por otra parte, protegerlo, era bastante interesante su término de protección, en realidad era una especie de acuerdo al que habían llegado, no dejar que tomara acción. Era en sus propias palabras, denigrante que él se moviera para realizar acciones contra enemigos que no merecían el tiempo. Suspirando Cray sintió las ondas de una batalla, parecía que realmente había algo por ahí, parecía que siempre que tenía una preocupación, era porque realmente sucedería algo. Mientras caminaban, ambos miraron a un grupo pasar corriendo, tenían rostros pálidos. Cray les sonrió, pobres tipos, no tenían un fuerte flujo de energía en sus cuerpos, probablemente eran del equipo que había seleccionado la asociación, pobres tipos que no podían soportar correctamente una lucha medianamente intensa. Las ondas de la batalla fueron bastante intensas cuando llegaron a un claro, Liz estaba desesperada luchando contra un golem, era en última instancia, el enemigo natural de Liz. Ella estaba centrada en la velocidad y no en los ataques brutos como su tanque, tampoco tenía armas afiladas para cortar, como su espadachín.
Lo siento, Cray-chan, no pude hacerlo antes de tu llegada. Cray le sonrió un poco divertido, siempre fue así, tratando de obtener una adulación. 15 minutos antes Seven estaba estremeciéndose, aún tenía algunos espasmos de ese ataque hace algunos minutos. Fueron tomados con la guardia baja y golpeados por un hechizo de nivel bastante alto de rayo. Solo gracias a Citri y Smart, habían podido superar fácilmente a su enemigo, era probablemente la alquimista más destacada de la ciudad. Pero eso no terminó con esta pesadilla impuesta por su jefe, no, de hecho, solo siguió empeorando, aparecieron unas quimeras que usaron su astucia y velocidad para presionarlos hasta agotarlos. Cuando parecía que todo estaba en su contra y que probablemente serían arrinconados, aparecieron más de esos slimes. Anteriormente Sol con uno habían tenido una gran batalla, pero habían más, por suerte se atacaron entre ellos, pero eso no lo dejó para nada bien. Aún así, parecía que su maestro, como todas las veces, no lo dejó tirado. Liz Smart, sombra tenue, llegó justo a tiempo para ayudar, se movió con velocidad y brutalidad, destruyó a las quimeras con bastante facilidad, eso hizo que todos volvieran a sentirse tranquilos, pero luego apreció un gigante, un golem. Seven junto a Gark, ayudaron a Liz, pero no siquiera consiguieron dañar esa cosa. De hecho, Liz estaba completamente histérica, eso hizo que todos los más novatos se pusieran bastante nerviosos y aprensivos, él también estaba tenso, pero no por miedo a una muerte inminente. Sabía muy claramente lo que significaba cuando alguien como Liz o alguien de ese grupo estaba histérico por conseguir resultados. Maldita porquería, no lo conseguía a tiempo. Con eso como señal una presencia de hizo eco en el campo, su llegada fue reconocida de inmediato, a pesar de que no emitía una presencia poderosa o una densidad de material de mana tan fuerte como Liz, de hecho, fue lo contrario. Parecía ordinarios fuera de su apariencia, probablemente cualquier cazador por debajo del nivel 6 no podrían discernir si era un cazador, pero cualquiera como él o superiores podían sentirlo. La presencia normalmente no habría un cambio en la densidad de mana, pero eso fue porque nunca hizo nada llamativo, al menos la mayor parte del tiempo, pero cuando decidió hacer algo, fue una experiencia terrible, pocos lo habían presenciado, pero nadie comprendía el alcance de sus poderes. Lo siento, Cray-chan, no pude hacerlo antes de tu llegada. Liz se disculpó y se movió, a un lado de Cray con naturalidad, el maestro de clan observó a su alrededor con una sonrisa petulante, parecía estar comprobando el estado de todos. Lo hizo mientras caminaba, por un momento él miró fijamente a Seven, hizo un pequeño asentimiento, casi imperceptible, pero él lo notó, no lo hizo sentir mejor en absoluto, pero al menos se sintió fuera de peligro. El golem se movió, su velocidad superó lo que había mostrado, fue dirigido al maestro, él sacó una de sus manos del bolsillo de su pantalón, la mano izquierda la movió lentamente, extremadamente lento. Escucho el jade de Citri pero no se giró en su dirección, ignoró a todos los novatos que estaban gritando sus advertencias a Cray, él se concentró lo mejor que pudo, quería presenciar, tener al menos una idea de lo que sucedería. Peor no vio nada, el gigante que se dirigían a Cray desapareció, fue instantáneo, había estado cargando contra Cray pero simplemente se desvaneció, ni siquiera hubo un borrón, no percibió nada, pero hubo una onda de choque, el suelo se agrietó, Cray bajó la mano y con incredulidad miró hacia atrás, un estruendo resonó desde ese lugar. El golem gigante, estaba incrustada en la montaña a unos 50 metros más lejos. Es más resistente de lo que parece, está bastante bien construido. Él se estremeció, leyendo entre líneas, estaba diciendo que ese golem parecía frágil. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Cray? Liz también parecía sorprendida, saltando a los lados de Cray, él bajó su mano y la metió en su bolsillo. Cray miró a el golem, Liz no parecía haber captado y era obvio, porque él no se movió, había sido un ataque bastante simple pero complicado de realizar. Podía usar bastantes habilidades y armas, peor no los usaba porque sus amigos se descontrolan. Si usaba una espada, Luke se podría entrenar y no desistiría hasta que él lo elogiara de corazón, si usaba velocidad, Liz también se sobreexigiría, si usaba magia, su hermana pequeña Lucía, se molestaría y lo golpearía, si usaba magia curativa, Asem no haría algo drástico pero se desanimaría, Citri era la más tranquila pero incluso ella haría algo. Aparentemente ellos se sentían bastante mal si usaba una habilidad, sería como si les estuviera diciendo que sus habilidades estaban por debajo de lo que necesitaban. Él simplemente negó, no estaba presentes pero aún podrían desanimarse, además parecía que Citri tenía en la mira a ese golem. Lo sabía, maestro es Dios, ¿cómo pasó eso?
Tino estaba exagerando igual que siempre, fue simple, no usé magia, reuní el material de mana de mi cuerpo y lo expulsé en un punto en específico, dado que era un golem hecho de un material resistente, había tratado de volar la cabeza del golem. Pero en lugar de eso, el golem se mantuvo completo, la cabeza se había deformado pero permaneció unida al cuerpo. Solo usé mi aura de pelea. Hablando a medias, eso sería más creíble a decir que había usado el material de mana de su cuerpo, probablemente la mayoría no lo sentiría. Por otro lado estaba el asunto del descanso, pensando en eso Kai giró ignorando las voces desconcertadas a su alrededor. Tengo cosas que hacer, Gark, Citri, encargarse de esto. Lentamente se alejó, Tino lo siguió después de un momento de vacilación. Asociación de Exploradores Kai miró fijamente al personal de la asociación y a los enviados por el Imperio. Se recolectaron algunas pertenencias de Akashic Tower, entre ellas estaban los devoradores de malicia y el golem que derrotó. Cray escuchó, era extraño que una gran organización criminal como esa, tuviera tan pocos objetos, pero el personal extendió un documento, habían bastantes cosas escritas, Citri lo leyó y señaló algunas cosas. Asintiendo miró a el personal, habían 4 empleados encargados de eso, enviados de la Academia Real, encargados de investigación de las salas de tesoro. También estaba Gark y Kaina, Citri a su lado. Bueno, me gustaría comprar el golem y este devorador de malicia. El hombre asintió netamente, hizo una cara preocupada. En cuanto al golem, ya fue vendido a otra compañía, por lo que no puedo hacer nada y en cuanto al devorador de malicia, ¿qué planes hacer con él? Cray lo miró con una mirada aburrida. Pienso beberlo. Todos se tensaron, él no dejó de sonreír, parecía que realmente no era capaces de captar el sarcasmo en su voz, se preguntó si él era el que fallaba con el sarcasmo. Beber dices. Si no quieres decirlo, está bien. Cray asunto, o parecía que el encargado al menos había captado el sarcasmo. Sonrió relajado. Citri asintió y se levantó junto con el personal y salieron, parecía que recogería de una vez al devorador de malicia. Oye Cray, hay algo que deberías de estar escuchando y deberías de prestar atención. Cray miró a Garo. ¿Conoces a Cruising Light? Cray inclinó la cabeza. ¿Luz? Gark sonrió un poco. Es un aventurero de nivel 7, proveniente de Nebula Nubes, está en la capital. Cray alzó una ceja, asintió lentamente. Veo, realmente no me importa, ya sabes, pero lo tendré en cuenta, probablemente, trataré de mantener a mi gente al margen, probablemente. Gark alzó una ceja. Es un dragón Slayer, asesino a un dragón de rayos. Cray alzó aún más sus cejas. Veo, aunque también soy un dragón Slayer, igual que todos en mi grupo, pero aún así, la carne de dragón es bastante buena. Con eso Cray salió, Gark rió un poco, Kaina suspiró con una pequeña sonrisa. Disculpa. Cray se detuvo a esperar a Citri, una voz lo sacó de su mente, al girarse miró a Chloe, la sobrina de Gark. Es extraño que te acerques a hablar. Chloe asintió un poco nerviosa pero recompuso su postura y miró fijamente a Cray, la curiosidad estaba presente en todo su rostro. ¿Pasó algo? El gerente, está bastante feliz, no lo había visto así en mucho tiempo. Cray se encogió de hombros con indiferencia, tal vez fue porque regresó a una batalla después de mucho tiempo. Realmente no lo sé, hablo sobre un cazador, aparentemente hizo cosas que lo volvieron famoso, un tal Castin, no, era Cray, Crin. Casi lo tengo. Crashing Lightning. Chloe miró sorprendida a Cray, él asintió varias veces mientras repetía el apodo. Lo siento, suelo olvidar lo que no me interesa, aún más importante, ¿pasaba algo? Chloe perdió el habla, incluso su comportamiento entrenado se desmoronó en segundos, ella miró sorprendida a Cray. Trato de encontrarte sentido a sus palabras, pero no me encontró un sentido, era imposible que un cazador de nivel 7, pero ella necesitaba responder, era muy difícil que un cazador como Cray Andrei pudiera darse el tiempo para hablar con alguien, como él había dicho, no estaba interesado en algunas cosas, tenía cosas más importantes que hacer. Ella se sonrojó un poco al verlo recorrer su cuerpo con su mirada, no era ajena a miradas lujuriosas, de hecho se había acostumbrado con su trabajo, pero la mirada de Cray la hizo sentir diferente. Lo había observando cada vez que se acercaba a la asociación o de vez en cuando en la ciudad, era extraño que él le dedicara una mirada a alguien además de su grupo y su clan. La hizo un poco feliz y eso solo hizo que su rostro se calentara aún más, respiró un poco y trató de calamares, habían muchas cosas que tenía que decir, pero no tenía el tiempo para hacerlo. Bueno, simplemente quería hablar contigo un poco más.
Cray asintió varias veces mientras sonreía un poco, era considerado lo opuesto a Ark, pero eso no hacía que su popularidad fuera menor, era atractivo, aunque en el lado afeminado. Bueno, si quieres, ¿por qué no vamos a tomar un poco de café en algún momento? Ella asintió lentamente, no pudo evitar sonreír y se inclinó, trató de ocultar su sonrojo, era igual a decir que quería una cita. Habían algunos rumores esparcidos por la ciudad, se decía que si Cray te pedía una cita, era porque quería convertirte en algo más que una amiga. No sabía si era verdad, pero él tenía historial de estar con varias mujeres, no era algo anormal, pero cada mujer cercana a él, terminó creciendo exponencialmente en popularidad y la mayoría ahora estaban en su clan, incluso si no eran cazadores. Cray, ¿está terminado? ¿Pasa algo? Citri se acercó lentamente, estaba sonriendo pero sus ojos miraron calculadoramente a Chloe, ella se recompuso, actuar de forma deshonrosa en este momento, solo haría que ella se colocara en un mal sentido con esa infame alquimista. Había muchos rumores sobre Citri, pero uno que iba de la mano con los rumores de Cray, era que, aparentemente ya habían asegurado el puesto de esposas y se mantenían vigilando a las concubinas. Ella no sabía si era cierto, aún así, ella pensó, no conocía bien a Cray, si él la quería reclamar, se sentirá extraño, por un lado estaban los pros, incluso si solo sería una mujer más, sería una mujer del cazador más talentosos de la capital y probablemente de muchos reinos. Se sintió extraño, ya estaba pensando en eso, Cray se despidió a la ligera y Citri le envió una mirada antes de seguir a Cray. Chloe suspiró y con postura se volvió a desmoronar, era extraño, ella regresó a su posición mientras trataba de olvidar esto por ahora y seguir trabajando. Al llegar a el clan, Cray observó a Eva, Citri colocó la caja que había estado cargando, quitó la manta que la cubría y abrió la caja. Había una especie de felino con partes de otros animales unidas a su cuerpo. Una quimera. Es una cría, a partir de ahora debería de poder entrenarlo y usarlo para después. Cray asintió ante las palabras de Citri, Eva miró a el animal con una mirada nerviosa, era bastante lindo, de hecho visualmente era bastante bueno. El felino se estiró, movió sus patas delanteras y varias marcas se dibujaron en el piso de concreto reforzado. Eva se tensó visiblemente, el pequeño animal se acercó y comenzó a golpear la pierna de Cray. Citri se apresuró a sujetarlo y lo alejó de Cray. Oye, deja de molestar a Cray, lo siento, aún es una cría, pero cuando lo entrenemos, Drink será de mucha ayuda. Cray asintió decidiendo no pensar en eso. Pasaron varios días desde el incidente en la cámara del tesoro. Citri le estaba dando un masaje a Cray, con una mirada aburrida, el pelo negro trató de olvidar todo. La subasta se acercaba, peor no tenía suficiente dinero para encontrar algo bueno. Una deuda de 10 dígitos. Citri hizo un gemido en confirmación, estaba frotando sus pechos en su espalda, distraídamente se preguntó para quién era la recompensa. No te preocupes por eso. Cray tarareó un poco pensativo ante el susurro de Citri, no sentía que necesitara pagar pero aún así. Eva entró, tenía el rostro sonrojado, miró a Citri con poca sorpresa. Por favor, no hagan ese tipo de cosas en la habitación del maestro del clan. Citri rió un poco, parecía que no estaba escuchando a Eva. Oye Citri, ve por Licitino, hay que pasar el tiempo por la ciudad. Citri asintió recomponiendo su expresión y salió del despacho. Eva suspiró, antes de mirar fijamente a Cray. Cray tarareó un poco, decidió contarle a su mano derecha sobre su deuda, ella por su parte se molestó bastante. Ah, en serio, pero creo que se podrá hacer algo. Cray hizo una mueca mientras pensaba. Podría retirarme, además podría abrir un negocio, ya sabes. Eva estiró su mano deteniendo mis palabras. Detener eso, simplemente no te metas en más deudas, lo resolveremos de algún modo. Cray asintió lentamente, pensó un poco mientras recordaba lo que había dicho Gark. Kaina-san dijo que aparentemente hay un nuevo cazador en la ciudad y que es de nivel alto. Eva estaba bien informada como siempre, Cray asintió lentamente. Sí, dicen que mató un dragón eléctrico, ya sabes, es súper bueno, me gustaría comer un poco. Eva ajustó sus cejas con un asentimiento lento. Bueno, iré con las chicas a dar un paseo, encárgate de lo demás, Eva. Ella asintió lentamente, había aprendido a leer las intenciones de Cray, así que sabía qué quería decir. Cray decidió salir, tenía ese sentimiento de que algo divertido pasaría. Fuimos a un bar bastante frecuentado por los cazadores, estaba sentado Continuo a la derecha y Citri a la izquierda y Liz frente a mi Liz empezó a pedir comida y bebidas, era lo normal.
Los meseros rápidamente trajeron los pedidos, eran eficientes. Probé la cerveza, tal como lo pidió Liz, era una bebida con bastante porcentaje de licor. La comida era pollo y carne asada de algún monstruo probablemente. Estaba bastante buena, en poco tiempo se volvió bastante animado, aunque las demás mesas también estaban animadas. Citri se movió rápidamente y agarró algo a la bebida de Liz, la enérgica hermana mayor lo tomó sin miedo. Oye, pusiste algo aquí. Citri se cubrió la boca con una sonrisa risa, deja de decir tonterías y siéntate, estás haciendo un escándalo, mejor ve y no estorbes, Cry. Abre la boca, vamos día a. Ignore a Citri, era realmente aterradora si se lo proponía, pedí un poco de agua fría, cuando el mesero la trajo se la entregué a Liz. Ahora Liz, toma un poco de agua, te ayudará con el mareo. Citri chasqueó la lengua, cuando trajeron la siguiente ronda de cerveza, Citri volvió a agregar algo. Oye, volviste a hacerlo, oye Tino, ¿tú lo viste, cierto? Tino estaba negando varias veces mientras lágrimas se juntaban en los bordes de sus ojos. Yo no vi nada. Cry-chan, dile algo, ella hizo todo eso de Akashi Tower, ¿te pondrás de su lado? Realmente es más ruidosa cuando está borracha, apasionado su emoción con un movimiento de mano le sonreí. Vamos, no me estoy poniendo del lado de nadie, pero no deberías de hacer tanto ruido solo porque te emborrachaste. Liz hizo un puchero, probablemente golpearía a alguien si le hablaba en este momento. Pensando un poco decidí cambiar los tarros de cerveza, Citri soltó un grito de pánico. Vamos, no debería de haber problemas si cambian de bebidas. Liz inmediatamente tomó el tarro y se lo bebió, empezó a reír, Citri por otra parte me miró fijamente, su sonrisa engreída desapareció y me envió una mirada llena de rencor. Jaja, Beth, era obvio que Cry-chan no se pondría de tu lado. Citri tomó la cerveza con resignación y de inmediato se emborrachó. Cry, eres malvado. Su pronunciación fue pasada, diferente de ella. Cierto, olvidé mi cartera. Citri hizo un puchero mientras jalaba de mi brazo. Entonces solo necesitas pagarme con tu cuerpo, Shiri. Después de todo solo me tratas como una mujer conveniente. Liz se movió rápidamente y separó a Citri de mí, empezaron a pelear. Deja de aprovecharte, ahora dame para pagar, quiero más cerveza. Tino, Liz me trata como una mujer conveniente, parecía que el efecto de lo que uso ya estaba pasando, era capaz de razonar bastante bien, aunque tal vez desde un principio no estaba realmente intoxicada y solo quería quejarse. Siguió bastante relajado durante varios minutos, hasta que un grupo entró. El hombre al frente tenía un aura que exudaba poder incluso cuando mantenía el control de su energía lo más calmado que podía. Oh, vaya, sí que se ve bastante fuerte, ¿puedo golpearlo? Liz fue la primera en sucumbir a sus deseos de guerra. Observa esos músculos, alto y fuerte, es el ideal perfecto de macho, ¿puedo tenerlo, Cry? Ciertamente parecía atractivo y era un hombre estereotipado, pero la forma en que lo estaba diciendo, ciertamente no era de una forma sexual, Citri estaba en modo alquimista loca. Bien, puedes irte con él y dejarme a Cry-chan. Ah. Olvídalo, mejor ve y pela con él, yo seguiré alimentando a Cry. Y así dejaron de pensar en él, que chicas tan libres. El que parecía una especie de secuaz capaz se movió frente al grupo y se paró en una mesa medio ocupada. A un lado, este es Arnold, un cazador de rango 7 y somos un grupo completo de alto rango, ahora muevan sus traseros de ese lugar, quiere sentarse aquí. Aunque claramente habían más mesas libres, estaban haciendo alarde de su poder, probablemente estaban tratando de ganar reputación, aún así, creía haber oído ese nombre antes pero no lo recordaba. El grupo sacó a los cazadores de la mesa y tomaron el lugar, después empezó a alardear mientras gritaba el mesero. Es aburrido todo eso del tipo poderosos, al final alguien terminará golpeándolo y comenzarán peleas innecesarias. Oh, ¿quieres una bebida? Liz se movió, supiste un poco, Citri hizo un puchero. Cry, ella siempre se lleva lo que quiero, ¿puedo quedarme con él? Absolutamente no. Realmente estas hermanas eran un dolor en el culo. El secuaz rió en mi dirección, parecía que malinterprete la situación, por otro lado, Arnold miró a Liz, específicamente su pecho y después miró a Citri. Parecía que prefería los pechos grandes. Siéntate, ¿cuál es tu nombre? Arnold le habló pero Liz se acercó con una risita y se paró frente a el rubio. Estiró su brazo con la cerveza y derramó el contenido del tarro en la cabeza de Arnold. Jaja, qué buena soy, te estoy tratando con una cerveza y por supuesto con un tarro. Ella golpeó a Arnold con el tarro, eso lo dejó bastante mareado.
Los secuaces de Arnold se movieron pero Liz los pateó fácilmente, desde el principio no tenía ni una oportunidad. Ella podría golpearlos varias veces antes de que registraran el primer movimiento. Bueno, es momento de irnos, si haya daños debería de pagarlo el perdedor, esa siempre es la regla no escrita de las pelas entre cazadores. Cray miró fijamente a Tino, le había contado sobre la deuda, estaba pálida y después de haber escuchado y pensar en la situación empezó a susurrar cosas bastante inquietantes. Bueno, está bien, ayudaré, pero no creo que sea de mucha ayuda, pero si me envía a bóvedas, puedo buscar tesoros. Asintiendo Cray estuvo de acuerdo, pero no quería mandarla a nada difícil, le dijo que fuera a un lugar que era bastante fácil. Cray suspiró, había enviado disculpas a la sucursal de cazadores, por el incidente que causó Liz, no pensaba hacer nada el día de hoy, pero tal vez podría cargar sus reliquias. Tino salió corriendo. Chole suspiró mientras miraba a su alrededor. Había estado calmado los últimos días, parecía que volvía a su ritmo natural una vez más. Ella tenía ganas de hablar con Cray pero no podía hacerlo aún, estaba esperando a su día libre, eso sería dentro de poco, estaba un poco expectante al respecto. Ya había enviado una carta a la subcapitán del clan Fist Steps. Estaba esperando una respuesta positiva, aunque había sido una solicitud extraoficial, aún así creyó que sería respondido más rápido si enviaba una carta. Mientras pensaba en eso, las puertas principales se abrieron y un grupo de cazadores entró, ella los reconoció, era el recién llegado grupo de fuera. La presencia del hombre al frente era sin duda alguna extraordinaria, pero ella había conocido a otros extraordinarios. Aún así, era extremadamente diferente a Cray. Hola, ¿hay algo en lo que necesiten ayuda? Chloe habló con su habitual tono monótono, ellos parecieron molestos pero aún así los ignoró. Bueno, vinimos aquí por un incidente con una cazadora de cabello rosa. Chloe asintió, ya había recibido una carta entregada por alguien del clan Primeros Pasos. Entiendo, si quieren dejar una queja, por favor escriban aquí y dejen una condición para llegar a un acuerdo. Parecía que no entendieron correctamente, estaban bastante sorprendidos y molestos. No estamos aquí para quejarnos, solo queremos información sobre ella. Jajaja, ella es Citri Smart, una alborotadora reconocida. Chloe miró a su tío, estaba de brazos cruzados con una sonrisa divertida. Ella retrocedió lentamente, dejándolos hablar. Soy el maestro de la asociación de cazadores, gusto en conocerlos Fallenfong. Gark estiró su mano y saludó a Arnold, ambos apretaron sus manos con fuerza. Después de hacerlo se retiraron un poco. En cuanto a Liz, bueno, es problemática, Sombra Tenue, es una cazadora de nivel 6, suele morder a todos a su alrededor, le pedí a su encargado que la mantuviera tranquila y que no hiciera nada, pero parece que él simplemente lo olvidó, ¿sí cómo era? Cierto. Lo siento, no me interesa mucho un cazador nuevo o lo que sea, 1 o 2 niveles es igual, ya sabes, más o menos no importa mucho si no me interesa, el nivel solo es un número. Chloe se estremeció un poco al sentir el aura de Arnold, estaba claramente a un paso de estallar, su grupo parecía igual, pero el mediador se movió con una mirada cautelosa. ¿Quién es este cuidador? ¿A qué grupo pertenece? ¿Está en un clan? Garg rió un poco, parecía que este tipo se encargaba de la información. Bueno, Liz y Citri, ambas son muy parecidas, deberían de haber estado juntas cuando estuvieron en su altercado. Ellos asintieron, probablemente la recordaban. Bueno, ambas pertenecen al mismo grupo, los Grieving Souls, su líder es Cray Andre de nivel 8, Toussaint Trix, es el que manda a Liz así como a todo su grupo, tiene palabra absoluta en su grupo y es el líder del clan First Steps. Ellos parecían atónitos, Chloe se enderezó un poco más, había estado siguiendo de cerca los logros de Cray y se sintió un poco orgullosa ante su sorpresa. Alma en pena. Capítulo 4. El fuerte y el as fuerte. La familia Rodin fue considerada una familia de héroes, desde el primer Rodin que superó una bóveda de nivel 10, venciendo a un ser que se podría considerar divino y ganando el título de parte del emperador de ese tiempo. La familia había obtenido un título noble y había producido cazadores de magnitudes gigantes, no a la par de su ancestro pero eran ciertamente memorables. Arg Rodin el joven de esta generación era un cazador reconocido por sus hazañas y su talento llegando a el rango 7 con 20 años. Esta vez fue invitado a una fiesta a celebrar por un noble. Naum Sandrine, el jefe de la familia Sandrine. Fue en reconocimiento por el logro de superar la bóveda del tesoro de nivel 7, Prism Garden. Pero él no se sentía tan especial realmente, después de todo cierto grupo lo había cruzado varios años antes.
Ark entregó su regalo, sacado de esa bóveda, el anfitrión de la fiesta lo tomó, estaban en el despacho de Naum. Una Firmamental Blossom, como se esperaba, es hermosa, su corto período de vida es también parte de su encanto. Era una flor sacada de esa bóveda, no eran realmente impresionante además de su composición, parecían ser cristales de forma de flor, hechas naturalmente del material de mana que se reunía en la bóveda, con el tiempo se desvanecerá, eso es lo que le daba su encanto entre la nobleza. Aunque, en el despacho del líder del clan había un ramo de esas flores, no había cambiado desde que su grupo se la regalaron, él sonrió un poco recordando eso. Naum por otro lado entrecerró los ojos. Un jardín lleno de belleza, me gustaría verlo aunque sea una vez que en la vida. Ark quiso notar pero se mantuvo en silencio, era imposible, de hecho para él, por otra parte, cierto tipo relajado llevó a todo el clan por la bóveda como si fuera un recorrido en un parque. Digamos, ¿qué pasaría si tú el cazador más talentoso y reconocido de la capital me acompañara? Ese lugar no es apartamento para que un humano que no es cazador sobreviva, el ambiente es completamente hostil, incluso nosotros tuvimos dificultades. Ark ni siquiera tardó en dar su respuesta, el marqués soltó un sonido de desconcierto, pero no dijo nada más. Era bien conocido que de vez en cuando nobles entraban a bóvedas con un pequeño ejército privado y terminaban pasando a la historia como unos tontos sin remedio. Pensando un poco él sonrió un poco con una sonrisa tranquila pero aún con una voluntad férrea que se transmitía en sus ojos. ¿Has pensado sobre nuestra discusión? Ark sonrió, un poco, cualquier cazador sería beneficiado, no retrasaba su crecimiento, por el contrario podría obtener beneficios. Uno de ellos era entrar a mazmorras que estaban normalmente cerradas a los demás cazadores y una promoción mucho más fácil en el nivel. Mis disculpas pero tengo que rechazar. Solo se hizo una mueca ligera. El primer Rodin dejó un precepto familiar bastante molesto. Lo siento, pero aún tenemos cosas que hacer. El marqués asintió un poco, no era la primera vez que Ark rechazaba a alguien. De hecho la mayoría decía que él era el más poderoso y talentoso, estaba en el nivel 7 mientras aún permanecía en sus mediados de los 20. Todos terminarían por envejecer y perderían su apogeo, pero él era joven y tenía un futuro brillante por delante. Pero en la capital se dividían las opiniones sobre el más talentoso y poderoso. Toussaint Trix, he oído mucho sobre Breel. Ark asintió lentamente. Pensar que llegaría el momento en que un cazador amenazaría la posición de los Rodin. Ark no estaba de acuerdo, el lema de los Rodin era que no habían amenazas si aparecía alguien con talento para coetir con ellos, él lo enfrentaría de forma directa y cuadrada, él ansiaba eso. Pero señor, ese hombre no tiene motivación en absoluto. El marqués se sorprendió ante la voz apagada del joven frente a él. En un principio habían competido, eso sentía él, pero en un punto ese tipo empezó a avanzar sin muchos problemas, lo dejó atrás, pero él se retiró del campo de acción, no siquiera acompañó a sus compañeros de equipo. No sabía qué pensaba pero las oportunidades donde pudieron competir fueron escasas en ese momento. El marqués notó el estado de ánimo y sonrió un poco nervioso, decidió cambiar de tema, bueno, recuerda que si amor estamos en deuda con tu familia, incluso si esta familia no lo considera así. Ark asintió. Es un honor. Además, parece que el señor Gladys quiere hablar con Ark, deberías de visitarlo después, parece que quiere mostrarte su manejo de espada. Ark asintió con una ligera sonrisa. Chloe recordó mientras se preparaba para ir a trabajar. Recordó cuando trató de convertirse en cazadora, frente a ella estaba el examinador, un hombre que no tenía una musculatura demasiado robusta, de hecho era prácticamente igual a Cray Andrei. Pero ella fue completamente derrotada, no pudo proporcionar ni un golpe, sabía que él era más fuerte que ella pero aún así era una derrota aplastante. Lo más loco es que ese tipo usaba estilos de diferentes escuelas, era inapropiado y deficiente, pero aún así como si se estuviera burlando de ese sentido común, el hombre frente a ella la derrotó usando diferentes estilos combinados y fue una derrota abrumadora. No te desanimes, es normal que tú, una estudiante de una sola escuela, pierda a alguien que ha estudiado diferentes escuelas, ¿cierto Cray? Sí. Fue absurdo pero aún así una parte de ella sentía que podía creerlo un poco. No te preocupes, podrás seguir mejorando, pero lo que esta vez te hizo perder fue que alguien como tú que se mantiene en la complacencia y cree en su equipo, terminará siendo inferior a mí que doy todo de mí cada combate y uso una espada de madera, ¿cierto Cray? Peor dejando eso de lado, ¿no te lo estás tomando demasiado personal?
Es una prueba, si sigues con eso, tendré que comenzar a examinarlos personalmente. Chloe estaba estupefacta, ese tipo que era extremadamente superior a ella, había estado combatiendo en serio tratando de obtener conocimiento de alguien más débil, era inaudito y se dio cuenta que era completamente diferente a lo que ella era. Bueno, es cierto, supongo que tienes razón, seré más rápido a partir de ahora. Chloe se sintió atraída a la fuerza de ese hombre, tenía curiosidad por saber cómo se volvió tan fuerte y tenía curiosidad sobre aquel al que le pedía permiso continuamente, en cada pequeña acción, también fue el que la reprobó para ser cazadora. Fue el día después de la cena en el bar, Cray suspiró mirando a la ventana desde su despacho, Eva estaba leyendo un informe. Sin duda es un cazador de nivel 7, la Tierra de la Niebla es bastante pequeña en comparación con esta nación, por lo que probablemente tenían una visión sesgada, pero aún así, el asesino a un Thunder Dragon, incluso si tenía un ejército de su lado, asesinar uno no es tan fácil de realizar. Cray asintió ante el informe. Garg me notificó, pero simplemente lo olvide, ya sabes, no me interesa mucho. Eva suspiró, no pudo sorprenderse, simplemente estaba siendo bastante complaciente una vez más. Ella tarareó. Cray y su grupo nunca hicieron alarde de los enemigos que mataban, solo Garg, que llevaba el registro del grupo, podía saber qué monstruosidades cazaban. ¿Alguna vez has matado un Thunder Dragon? Cray asintió varias veces. Sí, puedo decir que su carne era deliciosa, realmente me gustaría volverlo a comer. Eva tragó fuerte, se arrepintió de preguntar, simplemente era Cray. En la capital no venden carne de dragón, ya sabes, pero aún así ya habías dicho lo mismo la última vez. Cray por su parte decidió que podría salir. Arnold miró a su grupo, había escuchado toda la información que habían preparado, él tembló recordando lo que había informado el gerente de sucursal Garg. Toussaint Trix se había disculpado por maltratar a los débiles y después de esa acción bañada en arrogancia, les encargaron matar un Thunder Dragon, porque aparentemente su carne era sabrosa. Arnold hirvió de ira, pero aún así escuchó los rumores. Desde predecir el futuro hasta ser considerado un dios, el cazador más talentoso con un éxito del 100%. Fue absurdo, principalmente porque nadie había visto su poder, no había indicio de su estilo de combate, se decía que cada combate terminaba en segundos en cuanto aparecía. Incluso se dijo que recientemente había destruido a un golem con su aura de pelea. Era información incompleta y basada en la adoración de admiradores. Pero él era diferente, pertenecía a otra nación, podía ver las anomalías fácilmente, si realmente fuera así, sería un cazador inigualable que ya debería de estar capturando las bóvedas del tesoro del más alto nivel. Aparentemente Sombra Tenue es amiga de la infancia de este tipo, a pesar de que es un nivel 8, todos sus compañeros de equipo tienen nombre, como se había dicho en la sucursal de cazadores. Arnold sonrió, eso tenía sentido ahora, era un impostor, probablemente había usado a sus amigos para escalar tan alto, eso era muy posible. Explicaría por qué esa mujer lo seguía fielmente, tal vez era poderoso, pero él estaba seguro de que vencerá en una pelea de frente. Es momento de mostrarnos a nuestro mayor, debemos ser disciplinados como los nuevos, ¿no? Su grupo rió ante su sarcasmo, ellos se prepararon para salir con espíritu febril. Suspiré mientras caminaba continuo, apreció inmediatamente cuando decidió ir a dar un paseo por la ciudad. Siempre aparecía en estos momentos, pero bueno, está bien, podría consentirla un poco. El insistente de Akashic Tower estaba resuelto en su mayoría, pero aún habían muchos miembros sueltos, probablemente se moverán ahora que uno de sus grupos fue sometido. Citri se encargó de la captura de sus miembros, también capturó a su Slime, eso estuvo bien. Pero la torre de Akasa es bastante amplia, Noctus era un mago capaz con varios discípulos igualmente capaces, habían otros magos en la organización, la mayoría eran magos. Si ocurría una pelea en la capital, esta sería llevada a más que solo unos pocos daños, un mago habilidoso era bastante difícil de predecir, especialmente si podía controlar a alguna bestia mítica. ¿A dónde vamos, maestro? Tan entusiasta como siempre. Iremos a un paseo, solo observaremos el entorno antes de llegar a un lugar que vende postres bastante buenos, será como una compensación por presionarte. Tino asintió varias veces, pero parecía incrédula y temerosa. Liz la aterrorizaba demasiado. Aún así era bastante bueno que estuviera presente, si Akasa empezaba a moverse, tendría que actuar probablemente, aunque probablemente era mejor no estar cerca de la capital, la vieja bruja podría encargarse de eso, debería de juntarme con mi grupo. Tú. Son esos tipos. Me olvidé.
No tengo equipamiento, es un mal momento, Arnold. Ciertamente parecía que tenía más resistencia que Ark, aunque era inferior a Sam. ¿Puedes dejar de decir tonterías? Este tipo representa el estándar de cazador, malhumorado y orgulloso. ¿Estás diciendo que fue una coincidencia? El líder habló esta vez, parecía que era la voz del grupo, como Citri en nuestro grupo. Veo, Hey, como sea, no me interesa luchar con ustedes, vamos, estará bien si me inclino en disculpa por Liz. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cree que no lo investigarán después de hacer un alboroto? Arnold parece realmente enojado, ya veo, arrogante hasta los huesos. Es solo cuestión de tiempo para que sea golpeado contra el suelo, pero si ha sobrevivido hasta ahora, al menos en un buen líder. No jodas, deja de jugar, ven y lucha como un verdadero cazador. El material de mana se está filtrando de Arnold, su material de mana es inferior a Ark tanto en cantidad como en calidad. Veo, aún así tiene más material de mana que Seven. Supongo que realmente es un nivel 7. Dado que eres un nivel 8, no importará si luchas con todos a la vez, ¿cierto? Parece que realmente están tomando el movimiento de cazadores malos, Como dije, no me interesa, pero supongo que no se dejarán influenciar. Bien, vamos a un lugar más abierto. Es complicado cuando son tercos, ¿no podrían ser todos como Ark? Arnold siguió a Cry, tenía ganas de arrancarle la cabeza en ese momento, estaba completamente indefenso, incluso la chica a su lado parecía más un cazador que ese tipo. Fue absurdo y estresante, pero aún así, había algo extraño. Los encontraron en una calle estrecha. Si hubiera sido una calle concurrida, podría aceptarlo como una simple coincidencia, pero no ahora, probablemente era la llamada clarividencia de 1000 trucos. Pero no importaba, lo aplastaría de frente y se coronaría como el más fuerte. Incluso si no podía derrotarlo, no podía dejar una pelea, su orgullo no lo permitía. Lentamente llegaron a una calle principal. Cry se detuvo y los miró, era anormal. A pesar de que dijo que no quería pelear contra ellos, en realidad los estaba observando como basura. Oye, realmente no tengo nada de equipamiento, ya sabes, si me derrotas en este estado, no podrías presumir de ganarme con todo lo que tengo. Cry rió un poco como si se estuviera riendo de su propia broma. Arnold tembló con un gruñido bajo, miró fijamente a Cry, se retiró hacia una pose de batalla, su grupo siguió el ejemplo. No importa lo que digas, es tu culpa por ser arrogante, pero yo sé que no eres realmente fuerte, tal vez eres inteligente, pero sin tu grupo cerca, no eres realmente nada. Arnold sonrió, y también sonrió. Escuchamos que destruiste un golem solo con tu aura, ¿por qué no lo usas? Cry sonrió divertido, él negó lentamente. No, como dije antes, estamos en la ciudad, tal vez estés acostumbrado a pelear en tu nación, pero no es mi estilo dañar a los civiles. Arnold frunció los labios, y también parecía molesto. Tino se adelantó con una sonrisa. No pueden entender nada del maestro, pero es normal, él está evitando derrotarlos por el bien de sus orgullos. Si los derrota mientras no está al 100%, te derrumbarás en la miseria. Tino se colocó en una pose de batalla. Peor, como me enseñó One-sama, no puedo dejar que insultes a mi maestro, así que te enfrentaré. Arnold grupo, Cry río bajo. Bien, hazlo Tino, tú puedes. Tino entró en pánico por un momento antes de asentir y atacar a Arnold. Cry dejó de observarla y observó alrededor, estaban siendo observados. ¿Puedes mirar a quién está peleando por ti? Parecía molesto. Cry asintió mientras miraba. Tino era absolutamente inferior, pero al menos atacaba a alguien más poderoso si se le ordenaba. Si la llevaban a bóvedas del tesoro de alto nivel, podría moverse en ellas, al menos en una de nivel 6. Cry observó a Seven y su grupo, cruzaron su mirada. Seven le envió un pulgar de reconocimiento y se alejó. Cry suspiró, observó al grupo huyendo, habían hecho un alboroto, cada vez se reunían más personas. Puedes tomártelo en serio. Chris regresó su mirada, realmente parecía un buen tipo aunque muy orgulloso. Eso es Tino, ya casi lo tienes. Cry sonrió, incluso cuando Arnold empezó a exudar intención asesina. Tino está progresando de buena manera, sus sentidos están mejorando, debería de llevarla de paseo dentro de poco, igual que con mi equipo, si encuentro algo que la supere por mucho, puede ayudarla a ver el mundo de mejor manera. Arnold sujetó a Tino del cuello de su blusa y la golpeó contra el suelo, fue un golpe poderoso, no se detuvo casi nada, Tino apenas estaba consciente.
Arnold era como un mono con una visión de túnel, no progresaría en lo absoluto, además su actitud era bastante directa, pero Alice. Deja de joder tu usando tricks, casi lo tienes. ¿Realmente estarás escondiéndose detrás de una mujer? Chris tarareó un poco, él se levantó y tomó una R líquida en su cuello. Era un hechizo que creó con Lucía, era capaz de retener a cazadores de nivel alto pero sin dañar nada. Bien, no tomaré tu vida, esta vez. Cray sonrió mientras activaba la reliquia, se aseguró de mantener el área de efecto sobre el grupo, exceptuando a Tino, fue un poco difícil pero nada imposible. El resultado fue instantáneo, el grupo fue empujado contra el suelo. Cray asintió para sí mismo, es un hechizo de restricción, dado que haya civiles, no es bueno que me deje llevar. Pero bueno, por esa mirada no parece que te detengas con esto. Cray rió asintiendo para sí mismo. Bien, Arnold, soy el líder de un gran clan, sería demasiado querer luchar contra el jefe así sin más, primero debes derrotar a las partes cofundadoras del clan, Obsidian Cross, Starling Light, Torchskin y Ark Brave, cuando los derrotes te enfrentaré con todo lo que tengo. Chris se giró mientras bajaba un dedo, Arnold fue empujado con más fuerza, enterrado en el concreto, vamos Tino. La chica rápidamente siguió a Cray, se alejaron, Cray estiró su mano y curó las heridas de Tino, no era demasiado pero le alivió el dolor. Como se esperaba del maestro. Chris sonrió un poco, solo había hecho que se alejara un poco, Arnold lo desafiaría de nuevo en el futuro cercano, era simplemente normal. No había forma de que pudiera derrotar a esos grupos, porque para empezar, ellos no pelearán. La próxima vez deberían de estar con todo su grupo y observar a Arnold desafiarlos, sería entretenido. ¿Por qué no lo golpe maestro? Tino no entendía por qué lo dejaba impune, aunque le gustaba que su maestro los dejara saborear una derrota aplastante, creía que era mejor aplastarlos por completo para evitar molestias. Cray por su parte negó un poco. Aunque no lo parezca, es más resistente que Ark, si lo golpeo debería de ir bastante serio, eso traería problemas a toda la capital, el control sobre mi material de mana sería interrumpido, la magia está fuera de discusión, a excepción de la magia curativa, todos los hechizos que puedo usar para atacar, podrían destruir la capital y no estoy tratando de matar a ese grupo. Tino asintió varias veces, era aterrador pero a la vez era impresionante. Ella miró a maestro con más emoción que nunca. Cray suspiró. Además, si mi control se va, mis emociones se podrían soltar, realmente necesito desatar todo esto. Ambos caminaron por las calles con un ambiente tranquilo a su alrededor.